querida Verónica. Hoy, esta mañana, nos acompaña Carlos Sansores, nuestro especialista en cuanto a finanzas, seguros y prestaciones en cuanto a pensiones y otros puntos importantes. Felices y contentos por el anuncio de un aumento sustancial en el porcentaje del salario mínimo que va a traer repercusiones positivas, por supuesto, en varias prestaciones de los trabajadores. Miquel Sansores, licenciado, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Héctor, Verónica, ¿qué tal? Pues sí, esta semana nos sorprende la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que es la CONASAMI, acuerda de aumentar en 22% el salario mínimo, que pasará a 172.87 pesos. El Consejo, sí, es 30 pesotes. El Consejo de Representantes de la CONASAMI alista el incremento salarial para el próximo año, el cual será 22% para el país, por lo que pasará de 141 que tenemos actualmente a 172. ¿Qué tal? El acuerdo unánime de los sectores obrero y patronal establece que en la zona libre de la frontera norte pasará de 213 a 260, aplicando asimismo un 22%, en la misma manera que se aplica al salario mínimo profesional, justo para evitar que haya un rezago frente a los salarios mínimos. La CONASAMI mantiene su aplicación de monto de recuperación económico para alcanzar tal incremento que va en línea con la propuesta del gobierno federal de recuperación salarial. Actualmente el salario mínimo se encuentra en 141.70, mientras que en la zona libre de frontera norte se ubica en 213.39. De acuerdo con los datos de la CONASAMI, de 2018 a 2021, el salario mínimo se ha incrementado 60.4%, al pasar de 88.36 a 141.70 pesos diarios. Casi el doble, ¿no? Sí. El área resto del país... ¿De qué año a qué año? Del 2018 al 2021. O sea, en este caso, desde la llegada del nuevo gobierno, de la Cuarta Transformación, ha beneficiado considerablemente el salario mínimo a los trabajadores. Es correcto, Héctor. Bien. Y luego, nada más recalcar que mientras que en la zona libre de la frontera norte el incremento ha sido de 141.5 para quedar en 213 pesos diarios. Bien. Y esto nada por la frontera, para que la gente no se cruce a trabajar, sino que se quede esa mano de obra aquí. ¿Qué tenemos? Como 60 pesos más sí, en la frontera, un poco más, ¿no? Sí, cómo no. Oye, pero eso va a traer beneficios, por supuesto, en todo tipo de prestaciones. Eso es correcto porque tenemos dos tipos de prestaciones a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, las que son en especie y las que son en dinero. Voy a mencionar las de especie nada más para considerarlas, que son medicinas, atención médica, análisis, hospitalización, que no nos están dando un dinero, pero sí nos están dando una atención. Vamos a hacer una pausa. Por cierto, si usted no tiene IMSS y lo requiere, es carísimo. Es decir, que imagínense, esa prestación que le dan en ese servicio que es total, completo, si fuese de manera particular, o usted no tuviera IMSS y acude a recibir ese tipo de atención, pues prácticamente le cobrarían como un hospital privado y muy elevado, porque tienen todo tipo de equipos, todo tipo de medicamentos, y el nivel médico es excelente. Es amplio. ¿No? Es amplio. Cualquier especialidad. Por eso bien señala el licenciado, y qué bueno que tocas ese punto. O sea, ese tipo de beneficio es en especie. Bien. Y la parte en dinero. La parte en dinero, que es toda prestación que hace referencia al salario mínimo, a las veces el salario mínimo, como una incapacidad. Cuando te dan una incapacidad de 5 días, pues dice páguese 5 días, ese es su salario mínimo del trabajador. Y obviamente pues lo que son las pensiones. Pero ¿sabes lo que impacta directamente a las pensiones, Héctor? Mira, ¿has escuchado qué es la pensión mínima garantizada? No. Bueno, es aquella que el gobierno federal asegura a los pensionados al amparo de la ley del Seguro Social, y su monto mensual será equivalente a un salario mínimo general en la Ciudad de México. Asimismo, dicho monto se actualizará anualmente en el mes de febrero conforme al Índice Nacional de Precios del Consumidor, es el INPC, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geográfica, que es el INEGI.
La pensión mínima garantizada es aquella que obtendrá el IMSS por al menos un salario mínimo vigente, cuando el monto del resultado de la resolución de la pensión sea inferior al mismo y cuando el trabajador haya cumplido los requisitos mínimos que establece la Ley 73 o la Ley 97. ¿Qué pasa? A veces dentro del cálculo de una pensión, por tener muy exacto esas 500 semanas o por venir de salarios muy bajos, Héctor, muy bajos que teníamos anteriormente, a veces de 60 pesos o 80 pesos como comentábamos, al hacer el cálculo no te da una pensión como las de ahorita, ¿no? Si tú calculas y le puede dar una pensión de 3,000 pesos y si el salario mínimo dice que está en, por ejemplo ahorita, ¿no? Que son 4,400 pesos, pues no te van a dar una pensión de 3,000, te van a dar a la pensión mínima garantizada de 4,400 pesos. Pero ¿qué va a pasar a partir del 2022? Que se actualiza la cantidad y no habrá una pensión menor a esta cantidad de... O sea, automáticamente aumenta. Automáticamente aumenta, ¿no? Bien. Es sumamente importante el no confundir la pensión mínima garantizada con la pensión garantizada, ya que la primera hace alusión al régimen 73 del IMSS y la segunda a las recientes modificaciones de la Ley 97. Luego, esto sin duda es una noticia relevante para los trabajadores que se van a pensionar en el IMSS, ya que en la Ley del Seguro Social, la Ley 73, que es el artículo 168, y en la Ley de Seguridad Social 97, que es el artículo 160, se establece que ninguna pensión podrá ser inferior a un salario mínimo. Perfectísimo. O sea, beneficios considerables y obviamente que respaldan al 100 al trabajador. Así es. Y de alguna forma, algunas personas pueden llegar a pensar que esto pudiera ser perjudicial para la parte del crédito Infonavit. Y muchas personas me preguntan, ¿qué pasa? Yo voy a tener deudas, si esto subió en veces el salario mínimo, entonces mi crédito se va a disparar a cantidades que ya no se van a poder controlar. Pues no, mira, para el 2022 el salario mínimo será mayor que en el 2021, lo cual brinda más recursos a los trabajadores. No obstante, se cree que hay un aspecto negativo, que dicho incremento los perjudica si están pagando un crédito Infonavit denominado veces salario mínimo, pero no te preocupes porque no va a ser así. Lo primero que debes de saber es que si bien la CONASAMI acordó un incremento del 22% a los salarios mínimos generales profesionales, con lo que pasará de 141 a 172 pesos, como ya lo hemos comentado, saber si el monto del crédito incrementa en la misma proporción que el salario es una de las preocupaciones más frecuentes de las personas y con razón, pero eso no siempre es así. Por un lado, los incrementos que se emitieron en pesos no sufren ningún cambio, ¿no? Los créditos que se emitieron en pesos, pero ¿qué pasa con los del veces el salario mínimo? Estos no van a incrementar en un 22%. Esto porque desde 2016 se estableció que los créditos se ajustaran al incremento del salario mínimo de la unidad de medida y actualización, lo que son los UMAS, dependiendo del cual tenga un menor impacto sobre los créditos. Un ejemplo, 2021, el salario aumentó 15% y la UMA 3.15%. Por lo cual los créditos denominados en veces el salario mínimo solo registraron un aumento de 3.15%. ¿Sí? Hasta el momento, el Instituto Nacional de Estadística Geográfica INEGI no ha dado a conocer cuál será el aumento de la UMA para 2022. Normalmente lo hacen durante los primeros días de enero y mucho menor al incremento del salario del 22. De tal forma de que estaremos hablando de entre un 3% o un 4%, más o menos el incremento de la UMA, que vendrá en función a los créditos del Infonavit. O sea que es mínimo, aún así hay beneficios y sobre todo que esto, bueno, hay que subrayarlo, es histórico, Nunca había subido tanto el salario mínimo, se había anunciado, pues ahora sí que desde que sé de estas cosas, ¿no? Fíjate que yo llevo un histórico importante, inclusive traigo una tabla para darte, de que a niveles de 30 pesos, no recuerdo. No recuerdo aumentos de 30 pesos. No, eran irrisorios, a veces era 7 pesos. Menos de 10 pesos. Menos de 10 pesos, o sea, era algo así, ¿no? Pero si hablamos que del 2018 a la fecha ha subido más del 60%,
Sí. O sea, hay que considerarlo, ¿no? Y bueno, esperemos que no sea una cuestión política que vaya de la mano pero realmente es beneficiar a la población. ¿Y qué pasa con los que cotizan no al IMSS, al ISSSTE? El ISSSTE maneja un sistema de salario básico, que igual, así como el salario mínimo, lo hacen hacen las mismas referencias, nada más que con distintos conceptos, pero la estructura es exactamente igual. En vez de un salario mínimo general vigente, ellos manejan un salario básico, le llaman. Y para las veces el salario básico o para las veces el salario mínimo, entra lo que es la UMA, para proteger, en dado caso de créditos, proteger estos aumentos de salarios mínimos, ¿no? Perfecto. Pues muy bien, mi querido licenciado, gracias por abrir los ojos. Y usted, cualquier duda que tenga, comuníquese directamente con el licenciado Sansores. ¿En dónde lo podemos localizar? ¿Dónde podemos seguirle? Claro que sí. En un momento dado pueden mandar un correo personal que es juancarlosansores@hotmail. Algunas dudas que tengan sobre su situación personal, ¿no? Yo tengo esta situación y quisiera saber qué puedo hacer, ¿no? Y aquí al aire poder comentar qué puedes hacer derivado de, a lo mejor tienes algún tiempo que no cotizas. Claro. O al celular 9992-012968. Igual mándame un audio, oye, fíjate que tengo este problema, mi salario es así, y qué podría yo hacer para no irme con un salario mínimo. Claro. Y pasaríamos la pregunta aquí al aire y responderíamos al aire, ¿no? Por supuesto, y además de responder, bueno, la idea es que usted sepa que hay alguien que le puede enseñar el camino, le puede asesorar, porque muchas veces en esas cuestiones realmente, como no estamos acostumbrados a manejarlas, desconocemos muchos puntos que pueden marcar la diferencia en que si me pensionan como debe de ser o me están robando. Es correcto. Y no quedarte con la duda. Claro, ¿no? Pero bueno, hablando de robos y demás, vamos a cambiar el tema. Muchísimas gracias, licenciado. Vámonos al área policíaca. Miren nada más.